días a todos. Aquí estamos otra vez en una de nuestras entrevistas a mediar. En concreto, hoy tenemos una entrevista, yo creo que un poco diferente y que nos va a sorprender y que nos va a ayudar. Yo creo que va a ser muy útil para los mediadores. Hoy tenemos con nosotros a José Miguel Valle, muy conocido por todos, filósofo y escritor, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca. Es investigador, se dedica también a la redacción e impartición de conocimiento relacionado con las interacciones humanas, es profesor del experto en mediación y gestión de conflictos de la Universidad Loyola de Andalucía y sobre todo pronuncia conferencias, imparte cursos y talleres y seminarios y es autor de varios ensayos. Me gustaría destacar que su último libro, su última obra se titula Acerca de nosotros mismos, ensayos desde el confinamiento, y en primavera publicará Leer para sentir mejor en edición tetralingüe. José Miguel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por haberme invitado y por contar con mi voz y con mi mirada. Bueno, yo siempre digo, vamos al grano, o como se dice también por aquí, vamos al turrón. José Miguel, por supuesto, la mediación es diálogo, o por lo menos en gran parte, pero para ti, ¿qué es lo más importante a la hora de conseguir que ese diálogo fructifique en el objetivo final de la mediación? Porque yo diría que dos no se entienden si uno no quiere, pero también para entenderse es necesario que los agentes discursivos, los que participan, tengan el deseo de entenderse. Y por supuesto ese deseo es anterior a un poco al evento comunicativo. Por tanto, ¿qué es lo más importante a la hora de conseguir que un diálogo, como puede ser una mediación, fructifique? Bueno, lo has explicado muy bien, porque bueno, recuerdo cuando escribí El triunfo de la inteligencia sobre la fuerza, en la contraportada el texto más o menos explicaba un poco lo mismo. De la misma manera que dos no riñen si uno no quiere, dos no se entienden si uno de ellos no quiere entenderse. Pues lo que necesitamos es que los dos agentes que tengan un conflicto deseen entenderse. Al hablar del deseo estamos llevando la órbita del conflicto a unos territorios que no tienen nada que ver con la habilidad comunicativa, sino que tienen que ver con la ordenación afectiva. Para mí, lo más importante en la resolución de un conflicto es la transformación afectiva que debe preceder al momento de la mediación o al momento en el que los agentes que tienen el conflicto deciden urdir estratagemas para poder solucionarlo. Esa transformación es netamente sentimental y requiere, claro, mucha educación, mucho conocimiento, etc. Requiere algo que yo he bautizado en ese ensayo como la bondad discursiva. ¿Qué es la bondad? Bueno, la bondad es una actitud que más o menos viene a decirnos que es el deseo de que el bienestar comparezca en la vida del otro. En este caso sería el bienestar en la vida de nuestro interlocutor o de la gente con el que tenemos el conflicto. Hay una definición preciosa de Eugenio d'Ors, que nos dice que el diálogo es el hijo de las nupcias que mantienen la bondad y la inteligencia. Entonces, necesitamos esa predisposición afectiva que es la bondad y luego herramientas comunicativas que nos proporcione la inteligencia. La bondad, llevado al territorio del diálogo o al evento comunicativo, es tener cuidado en el comprender y en el juzgar al otro. Si hay esa bondad, algunos autores del ámbito de la filosofía también la denominan razón cordial, por ejemplo, pero también la podríamos denominar con lenguaje coloquial como buena fe. Tener buena fe, tener buena disposición a entender al otro. Y esa predisposición es fundamental por una razón muy obvia, porque los seres humanos, los animales humanos, tendemos a la reciprocidad. Si soy cuidadoso en el comprender al otro, aumentan las posibilidades de que el otro sea bondadoso en comprenderme a mí. Entonces, el pilar básico a la hora de la resolución de un conflicto es lograr la bondad afectiva, sin lugar a dudas. El humor es una herramienta comunicativa dentro de la mediación. Es decir, es importante para ella. ¿Por qué? Yo muchas veces, bueno, tú conoces a más mediadores que yo, lógicamente, porque además formas a muchos de ellos, ¿no? Pero ¿por qué yo me encuentro a pocos mediadores que se rían de sí mismos?
Bueno, el humor siempre es importante en la vida porque el humor tiene una función eh, balsámica, ¿no? Es quitar hierro, es quitar peso, es decir, la situación que estamos viviendo, desalojarla de pesadumbre, que es lo que significa cuando una situación es pesada, ¿no? Pesada anímicamente o sentimentalmente. Entonces, de lo que se trata es como todo en la vida, de elegir bien. Hay que darle importancia y seriedad a las cosas que son importantes y serias, pero hay que restársela a aquellas cosas que no la tienen. Entonces, el problema es, de nuevo, escoger, tener la capacidad, la inteligencia, de hecho. Inteligencia es eso, saber elegir bien entre las opciones que nos presenta el contexto y la realidad. Entonces, hay que elegir cuándo es un buen momento para desdramatizar, para trivializar, y cuándo es un momento que hay que ser muy serio. Hombre, cuando dos personas o más tienen un conflicto, los sentimientos que afloran nunca vinculan con la alegría. En mis cursos o en algún taller, en plan jocoso, suelo argumentar que a pesar de la enorme casuística que ya tenemos para estudiar el conflicto, nunca, jamás he encontrado un solo caso en que dos personas que afrontan un conflicto estén alegres. Un solo caso. Suele imperar sentimientos que deterioran mucho las relaciones, sobre todo el enfado, el miedo y la tristeza. Normalmente en pura aleación, ¿no? En porcentajes que van difiriendo, pero normalmente hay un porcentaje de todos estos tres sentimientos, y son sentimientos que normalmente tienden a clausurar la relación con el otro en vez de abrirla. Entonces, hay que ser muy cuidadoso y sobre todo hay que priorizar bien, o sea, hay que tener una cosmovisión del mundo alegre para acudir alegre a los eventos. Si uno está enfadado consigo mismo, es muy complicado acudir alegre a un conflicto. Como decía Carlos Castilla del Pino, sí, el que odia me refiero casi como un ejercicio habitual, es porque se odia. Entonces necesitamos de nuevo organizarnos bien sentimentalmente, pero como una tarea para la vida, porque va luego a resultar todo mucho más sencillo. Antes de la mediación, el mediador, supongo, que tiene que estudiar a los mediados. ¿Qué es lo que tiene que estudiar el mediador de los mediados para que esa mediación, por lo menos, comience o se encamine hacia su objetivo primordial? Mira, la respuesta enlaza con la respuesta que te comenté al principio en la primera de las preguntas. El mediador tiene que percibir que hay deseo de querer solucionar el conflicto. Es algo muy palmario, pero a veces ocurre que se acude a mediaciones o se acude a resolver conflictos sin el deseo de querer solucionarlo. Entonces, el mediador tiene que tener muy claro que las partes desean entenderse, acuden con la razón cordial o con la bondad discursiva de la que hablaba antes. Luego también creo que es muy importante advertir a los agentes que tienen un conflicto que en una mediación es un proceso tremendamente serio, porque los mediados van a poner encima de la mesa todo su entramado afectivo, o sea, toda la subjetividad que son. O sea, el conflicto puede ser por una minucia, pero la minucia ha desatado todos los componentes que forman parte de ese alambicadísimo entramado afectivo que hace que seamos una subjetividad irreemplazable, única, irrepetible. Entonces, el mediado tiene que saber que acudir a un conflicto, a resolver un conflicto, requiere una transformación interior, porque en realidad los conflictos no se solucionan. O sea, sí se solucionan, obviamente, pero se solucionan porque hay una transformación que hace que cambie, que mute la mirada que tenemos sobre esa situación que previamente nos ha provocado una incomodidad. Entonces, son transformaciones interiores. Y cada vez que hay una transformación interior, estamos poniendo nuestra subjetividad en juego. Y eso requiere, pues bueno, advertirlo y también, pues eso, mucha entereza y saber que si para resolver el conflicto he de poner el entramado afectivo, la otra parte también tiene que hacer lo mismo. Y si uno se va a desnudar sentimentalmente, también lo va a hacer la contraparte. Y por lo tanto, exigir esa reciprocidad. Y probablemente pues, las posibilidades de encontrar una solución pues, sean muy grandes y de producir la transformación interior. ¿Podrías Sí. explicar qué significa eso y qué importancia tiene para la mediación? En el conflicto hay una palabra fetiche
que, por cierto, cuando yo la pregunto en los cursos, en seminarios, es una de las palabras que tarda en salir, y es la palabra interdependencia. Interdependencia significa que una o uno no puede colmar por sí mismo sus propósitos, necesita indefectiblemente el concurso del otro, de la otra persona. Entonces, tener claro eso cuando tenemos un conflicto, es que tenemos un conflicto porque por nosotros mismos no podemos resolverlo. Necesitamos inevitablemente la cooperación de la persona con la que tenemos el conflicto. Y luego ya existencias al unísono, que bueno, es un término que acuñé hace unos cuantos años, pues quiere decir que al final, aunque hablamos mucho de vivir, vivir queda sustanciado en convivir. O sea, vivir se diluye en convivir. Porque cuando venimos al mundo no llegamos a un lugar, a un páramo, llegamos a un lugar cuajado de tradiciones, lenguajes, técnicas, costumbres, morales, decretos, leyes. Entonces, llegamos a un mundo que está ya muy hecho, pero llegamos a un mundo donde llegan otros también igual que nosotros y que nosotras. Entonces, existencia al unísono quiere decir que el yo que estamos siendo se encuentra con otros yoes que también están siendo. Pero más todavía, porque eso sería, bueno, existencias adyacentes, limítrofes, colindantes. El yo es el resultado de la interacción que tenemos con los demás. O sea, el yo no es al principio, es después. Tenemos interacciones, encontramos posiciones en ese etos cultural y de ahí se va configurando un yo que siempre está en un proceso inacabado. Se está haciendo y nunca se va a hacer del todo porque periclitará cuando le llegue la muerte. Eso es una asistencia al unísono. ¿Los mediadores, desde tu punto de vista, pueden mediar entre mediadores? Sí, yo creo que si cumplen los preceptos de la mediación, neutralidad, confidencialidad, imparcialidad, sí, porque un mediador, una mediadora es una persona como otra cualquiera. Al contrario, es probable que incluso el proceso sea más sencillo, ¿no? Porque ciertas normas, cierto código deontológico ya es conocido, pero puede hacerlo perfectamente. Yo no creo que haya ningún problema. Me refiero en el sentido de que a lo mejor los mediadores conocen los procesos y como los magos conocen los trucos, ¿no? Conocen, digamos, un poco la carpintería. ¿Puede eso entorpecer la labor de un mediador? ¿Puede entorpecer la labor de un mediador el hecho de que las personas que quieren ser mediadas conozcan los procesos Pero y no se quieran dejar un poco mediar? no es cierto, porque si acuden a una mediación, presuponemos que se desea resolver el conflicto y también presuponemos que hay bondad para resolverlo. Lo que sí saben los mediados es, una vez que estas condiciones sine qua non existen, es más fácil porque sí que conocen herramientas para fomentar mejor la comunicación, para que el diálogo sea un lugar de encuentro más fértil. Eso siempre es una ventaja, pero la bondad y la razón cordial de la que hablaba antes tiene que existir. Y yo creo que los mediadores que han estudiado estos procesos y saben más o menos cómo son las cosas, tienen esa predisposición y sería más fácil encontrar una solución. Aunque, te digo, muchas veces cuando estamos inmersos en un conflicto nos volvemos muy obtusos, la razón se nubla, nos obnubilamos, etc. Y da igual que seas mediador, que seas una persona con un impresionante currículum o que tengas una enorme paleta de conocimientos. Cuando las situaciones nos tocan a nosotros directamente, el orbe emocional coge las riendas y todo lo que es cognición y conocimiento técnico pasa a un segundo plano. Me gustaría hacerte una pregunta referida a que siempre en tus o en muchos de tus artículos, en muchos de tus escritos, siempre hace referencia a las palabras dignidad, ética, afectos, pensamiento, cooperación. ¿Cómo se puede unir esto a la mediación cuando, por ejemplo, la mediación luego aterriza en terrenos tan voy a decir a terrenos tan sencillos como el hecho de resolver un conflicto entre dos personas que están peleando por ovejas o por una mascota o por una plaza de garaje? Bueno, una cosa es por qué tenemos un conflicto y otra cosa es el conflicto. Y los conflictos son, o sea, la arquitectura del conflicto casi siempre es idéntica. Es idéntica.
Yo cito esas palabras, que claro, no sé el formato y me requeriría muchísimo tiempo poder explicarlas, pero acaban siendo sinónimas. Si profundizamos, si rascamos, acaban siendo palabras que significan exactamente lo mismo. Pero has citado la palabra dignidad, que creo que es la fundamental, porque la mediación lo que hace es que las personas autodeterminen la solución del conflicto que tienen. Pero es que eso es exactamente la dignidad. Los seres humanos nos hemos dotado de una irrealidad que llamamos dignidad para que, gracias a comportarnos teniéndola en cuenta, generar una función que nos mejora en la realidad. Entonces, la dignidad no es otra cosa que elegir por nosotros mismos. Nos consideramos seres valiosos porque podemos elegir. Podemos elegir con qué fines queremos dotar de sentido nuestra vida. Si lo llevamos al campo de la mediación, el gran valor de la mediación es que aquellos que tienen un conflicto pueden elegir cuál es la mejor solución para resolver ese conflicto y lo pueden elegir recíprocamente en procesos cooperativos, ir limando aquellos aspectos que los separan, que los segregan, e ir encontrando aquellos que los unen. Entonces, es casi un momento en el que se levanta una vitrina de la dignidad. O sea, la mediación es algo que realmente celebra la dignidad humana. Tu última obra es acerca de nosotros mismos, ensayos desde el confinamiento, Sí. pero que en primavera publicarás Leer para sentir mejor. Cuéntanos sobre qué va a ir este libro, cuándo podremos adquirirlo, porque habrá mucha gente que esté deseando, claro. En septiembre, a finales de septiembre, me llamaron para pronunciar una conferencia en Santiago de Compostela. Me llamaron la Asociación de Editores Gallegos. Iba a cerrar, a clausurar el simposio anual que tiene. Entonces, bueno, pues preparé una conferencia titulada Leer para sentir mejor. Con lo cual fue mi sorpresa que uno de los editores que estaba allí presente me propuso, días después, que trasladase a lenguaje escrito la oralidad, es decir, el contenido de mi conferencia. Me pareció una idea muy buena porque yo hablaba de la lectura como puerta que abre la empatía, la compasión, nos permite escuchar al otro, nos permite aceptar la existencia de lo heterogéneo, etc. Entonces, este editor me dijo, traslada al lenguaje escrito y además hacemos una edición en las cuatro lenguas oficiales del Estado. Español, que es en lo que he escrito, gallego, euskera y catalán. Me pareció una idea muy buena. Finalmente lo que he hecho es que he cogido mi esquema, siempre que doy una conferencia llevo un pequeño esquema, y en vez de ver de nuevo la conferencia que está grabada, lo que he hecho es coger el esquema y desarrollar el esquema a través de las herramientas que permite la escritura. Entonces, de una conferencia ha nacido un ensayo, cuando normalmente mis conferencias nacen de los ensayos. Se ha invertido el proceso. Y ya para terminar, decirte que, bueno, por estas casualidades que tiene la vida y estos guiños, simultáneamente, en los mismos tiempos, semanas arriba, semanas abajo, también verá la luz otro ensayo que se titula La belleza del comportamiento, argumentos para una ética de la bondad. En el libro en el que cuento y desarrollo un fenómeno viral que viví hace unos años con la publicación de un artículo sobre la bondad que lo vinculaba a la inteligencia. Entonces, en este libro me pregunto por qué se convirtió en un fenómeno viral aquel texto, por qué tenemos ese afán y esa especie de imantación hacia la bondad y por qué las personas que leyeron el texto fue algo brutal. O sea, en una semana, en mi pequeño blog, tuvo 1 millón de visitas, o sea, algo estratosférico. ¿Por qué tenemos tanta avidez de bondad? He tratado de responder a estas preguntas y el resultado de mis disquisiciones y de mis pesquisas es este nuevo ensayo que verá la luz en primavera. Pues estaremos muy atentos. Nosotros lo publicitaremos también en nuestra, por supuesto, en las redes sociales y esas cosas, tanto un libro como el otro, porque estamos convencidos de que al mundo de la mediación ese tipo de cosas pueden ser muy interesantes. Yo, José Miguel, simplemente agradecerte en nombre de Amediar News y del Instituto de Paz que hayas estado con nosotros durante este pequeño rato. Muchísimas gracias, ha sido un placer y espero que volver a verte pronto y charlar sobre mediación. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme elegido para tener este ratito y también muchísimas gracias a quienes nos vean una vez que se grabe y se lance al mundo pantallizado todo lo que acabamos de hablar. Muchísimas gracias.